hace llegar al niño, ¿no? Ese tipo de narración. Y la última, pues el objetivo principal del grupo sería eso, como para no tampoco extenderlo mucho. Y como la grabación pues va dirigida a nuestros muchachos después de la prepa, que ya ven que ellos son así más de sí, o sea, cosas como muy concretas, si nos alargamos son muy especiales, ¿no? Ariadna es el primer año, lleva conmigo Historia de México, y le invité para que viniera a ver el trabajo de ustedes. Angelito también está en primer año. Los dos son parte de un grupo que tenemos de teatro, hay una prepa. Y pues como también trabajamos con niños, bueno, me dijo, profe, debería de ir allá a su escuela, porque van a presentar algo y pues, si me invita y me da viáticos, yo y aquí estamos, no, con gusto, es que sí nos llamó mucho la atención. Y Abraham, también es otro de los muchachos, él está pues ya básicamente saliendo de la prepa y muy interesado en todo este asunto también de las ciencias sociales, está interesado en economía, fuimos allá a la facultad, pues creo que también le llamó ya la atención la historia. Y también forma parte del grupo de teatro de la preparatoria Emiliano Zapata. Bueno, pues ese es el contexto. No sé, ¿empezamos? Sí. Bueno, pues nosotros somos estudiantes del octavo semestre, ya estamos por culminar nuestra carrera. Llevamos una asignatura que se llama Reconstrucción de la Historia. Entonces, como parte de la materia, nuestro asesor, nuestro maestro de asignatura, nos propuso realizar este proyecto, pues como una manera de aterrizar lo que estuvimos analizando durante el semestre. La difusión de la historia pues tiene que ver con buscar alternativas o formas diferentes de llevar la historia, no solamente pues a nuestros estudiantes, me refiero en que la mayoría de los historiadores se dedican a la labor docente, sino explorar otras maneras, no solamente cómo la llevas a las escuelas o en la enseñanza, sino simplemente en alguna plaza o en algún evento especial que haya en alguna comunidad. También estuvimos analizando los tipos de público a los que tiene uno que tener en cuenta al momento de preparar un material acerca de la historia. Entonces, Colorín Colorado es un trabajo que estuvimos preparando pues más o menos como un mes, ¿no? Más o menos un poco más, porque desde el inicio del semestre el doctor nos pidió que fuéramos pensando qué temática podíamos proyectar pues en el evento, y cada uno de nosotros, de acuerdo a sus preferencias, pues eligió una temática. En mi caso elegí lo que es el tema del corrido mexicano, concretamente sus orígenes y centrado en el contexto de la Revolución Mexicana. Yo les decía ayer que me tocó exponer el trabajo, que es un tema un poco pesado, porque uno de los grandes retos del historiador es tener una fuerte capacidad de síntesis, algo que discutí muchas veces también en las clases, los comentaba hoy con los compañeros. ¿Por qué capacidad de síntesis? Porque en el caso de mi tema, que fue el corrido mexicano, pues era una fuente de aproximadamente 30 cuartillas. En semestres previos también sirvió como trabajo final para otra asignatura, y a mí se me ocurrió hacer esa adaptación para este semestre, para el evento de Colorín Colorado. Entonces, en el semestre que les menciono, yo lo trabajé en un video a manera de documental. Fue un video más o menos que duró 15 minutos, entonces dije, bueno, es que sigue siendo un poco largo pues para el público que está dirigido principalmente, que son niños de primaria, concretamente de quinto y sexto, y de secundaria. Entonces tuve que reducirlo más o menos quedó como de unos 10-12 minutos. Es una presentación en PowerPoint
me hubiera gustado que estuviera para que la hubieran visto. No la narré yo, la narró un personaje ficticio que buscando por ahí imágenes en internet me encontré un charrito, un niño vestido de charrito animado, y construimos una historieta a partir de la narración del charrito y del contenido de la historia del corrido. Pero aún así quise hacerlo como un poquito más llamativo y se hizo un Intel con el mismo personaje para que diera al inicio, antes de la presentación, diera una pequeña justificación de por qué se había elegido ese tema. Dicha justificación tiene que ver principalmente con el interés, las experiencias de Charry. Bueno, Charry me habló por mí, finalmente eran mis experiencias, las experiencias de Charry sobre el tema del corrido. Él decía que su mami, desde que él era pequeño, sintonizaba cada tarde la estación de radio de Apatzingán, una estación que se llama La Ranchera. Entonces en esta estación de radio hay una programación de 5 de la tarde a las 7 que se llama La Hora del Corrido, y pasan puros corridos acerca de la revolución. No sé si has escuchado los que son narrados por Ignacio López Tarso. Sí. Esta estación, obviamente, como todas, la pueden sintonizar en la tarde por internet, todos los días. Entonces a partir de ahí surge, ese es el primer interés de momento. Como segundo interés, pues el tema del corrido, creo que a partir de la revolución y hasta nuestros días pues ha tenido una evolución, un giro de 180 grados, si no es que de 360. Ya sabemos que actualmente pues el corrido es totalmente acerca del narcotráfico, ¿no? Entonces creo que sería un buen tema. Es otro de mis temas que pudiera elegir para tesis. Yo creo que en otro momento se podría retomar, pero sí me gustó esa parte porque podría servir como antecedentes a lo que yo quiero aterrizar más adelante acerca del narcocorrido, que tiene un gran impacto social. Más que el morbo que provoca el escuchar el contenido del narcocorrido, mi interés es buscar cuál es el impacto social y a partir de cuándo surge o se da este giro tan vertiginoso de lo que era el corrido de la revolución a lo que era Porque aparte también el corrido pues ha cumplido una función, ¿no?, muy importante, sobre todo lo ubicamos mucho en la revolución o antes de, en un ámbito donde las personas pues no saben leer ni escribir. Entonces este medio va a servir para enterarse, ¿no? Va a ser como la noticia de Pancho Villa, de Emilio Zapata, de qué sucedió. Entonces el que no sabe leer, pues por ahí se va enterando, ¿no?, a través de este medio, de esta letra, de esta composición, y pues ya con algo de música pues suena más interesante. Sí, el corrido pues precisamente tenía esa función social. En el caso tuyo, ¿qué cuento fue que elegiste? Bueno, el título de mi cuento es El Emperador Maximiliano, y precisamente nace a partir de mi interés a través de mi lectura, que es de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, que es una novela sumamente bonita, ¿no? Y que ahí podemos ver la conjugación que hace el escritor de la literatura y de la historia, ¿no? Cómo hace esas fuentes que nosotros utilizamos como historiadores para recrearlas a partir de la literatura. Entonces creo que fue una de las más grandes inspiraciones, y además porque creo que es un proceso histórico que nos ayuda a comprender por qué México es independiente actualmente, ¿no? Y que todavía sigue siendo un tabú al hablar. No todos conocemos acerca de Maximiliano, de Carlota y su trayecto por aquí, ¿no? Y qué finalidad tuvo al final de cuentas. Entonces creo que también uno de los principales objetivos de este proyecto, en el que nos invitó el doctor Napoleón, pues es que llegáramos a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y que
tuviéramos otra dinámica, que no fuéramos tan academicistas, por así decirlo, porque muchas veces eso es lo que pasa con los historiadores, ¿no? Que hacemos historia para nosotros mismos. Entonces, lejos de la materia de difusión de la historia, el objetivo es divulgar la historia, que es llegar precisamente a esos sectores en el que no entienden la historia o no es su objeto de atención, pero les llama la atención, ¿no? O les surge el interés por aprender más. Entonces, para los niños, en este caso, nuestro objetivo era que nos leyeran, que vinieran y disfrutaran la historia tanto como nosotros la disfrutamos, pero lejos de los términos, lejos del espacio de nuestros pares, lejos de la difusión, sino más bien de la divulgación de la historia. Porque a veces en vez de acercar, alejamos, ¿no? Con tantos conocimientos o historias que sí nos interesan a los que nos gusta mucho la historia, ¿no? Que nos clavamos demasiado. Pero luego también hay otras personas que dicen, bueno, o sea, ¿cómo disfruto yo también de sus historias o de encontrar verdades o de encontrar mentiras dentro de la historia universal o de México? Lo que sea. Bueno, muy bien. En su caso. Bueno, yo hice un cuento muy regional sobre el Aguacán, sobre un volcán que está allá. Este cuento surgió ante la necesidad que creo que tenemos los lugareños de saber nuestra historia, porque hablar de Tierra Caliente en los últimos años, les decía yo, ha sido pues conflictos, todo esto. Y cuando yo llegué a la facultad me preguntaba, ¿qué pasó con nuestra historia? ¿Acaso no tenemos historia? Pátzcuaro está lleno de historia, mismo Zacapu, de donde vienen ustedes, está lleno de historia. ¿El Aguacán qué? Y cuando me puse a investigar, encontré mucha información sobre el volcán precisamente, sobre las historias que giran alrededor de él. Y entonces, con el maestro, pues elaboramos un cuento que nos narrara precisamente la historia antes del volcán, cómo se conformó un espacio, qué fue lo que sucedió cuando nació y hizo erupción el volcán, y pues que los niños sepan a través de ese cuento un poquito de historia. Abraham, ¿qué opinas? Ustedes que han trabajado también con niños, en este caso en el teatro, pues también es un modo de contar una historia. Claro. Como en el proyecto, la verdad es que está súper interesante. Sí, y propiamente. aparte, dirigido a niños es un reto, pero yo creo que mayor, porque los niños sí siempre nos dicen, no nos gustó. Sí me gustó, salen diciendo, sí me gustó eso. ¿Qué dices, Abraham? El clásico estuvo chido. Ajá. Ya me parece muy interesante el hecho de que tomen en cuenta hechos de los cuales tal vez no está mucha gente interesada y que lo sepan, por así decirlo, trasladar a la audiencia, ¿no? Que son los niños. Por ejemplo, en el caso de los corridos, es cierto, sí, ya los corridos han tenido una transformación totalmente diferente a lo que fue originalmente, vale la redundancia. Yo creo que si bien los niños no saben exactamente la finalidad o la idea con la que nacieron los corridos, darles una idea acercada de lo que fue originalmente es muy bueno. ¿Por qué? Porque inclusive los narcocorridos, que son, bueno, en mi humilde opinión, algo que no debería de existir, sí es cierto que es una realidad que casi cualquier niño conoce uno, o se saben varios de memoria, que posteriormente van a ser una manera de relatar la historia de México también. Un aspecto tal vez no tan favorable, pero pues vaya, la revolución tampoco no fue algo muy favorable o algo agradable de hablar. Entonces me parece, en ese caso de los correos me parece muy bueno, me parece demasiado atractiva la idea de que lo muestren de una manera diferente y más que nada, vamos a lo mismo, enfocado a los niños. En el caso de Maximiliano, ¿verdad? La época colonial, es cierto, siglo XIX. Sí, es cierto, es todavía un tabú, claro. Y eso creo que es un buen complemento para la inquietud que tenemos todos como mexicanos, ¿no? Creo yo, que es el que no sabemos qué somos. Somos mexicanos, somos mexicas, somos españoles, somos la mezcla, somos lo que ha venido después de todo esto. Entonces creo que yo siempre he pensado que para saber a dónde vas, es bueno saber a dónde vienes y qué eres. Si no sabes a dónde vienes, es muy difícil que llegues a donde quieres, ¿no? Entonces, si los niños desde un principio tienen bien sentadas sus ideas de, ok, soy mexicano, etcétera, que fuimos colonizados, vaya, todo este proceso, comprendemos también un poco más hasta cierto punto nuestra civilización como tal.
En el caso de la compañera que habla del volcán, también es, los mitos, la leyenda. exactamente, eso también creo que es exclusivamente son temas a los cuales no se les da cierta importancia, y menos para los niños, mucho menos. No se les dice la historia fue así, 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 pero no les dicen bien de dónde vienen, qué son, por qué son estas cuestiones, por qué nació todo esto, por qué nació aquello. Inclusive, por ejemplo, no recuerdo bien, pero los corridos son ya una idea española, me parece. Obviamente ya no sé, adornada con tintes mexicanos, de lo que venía a ser todo lo que éramos nosotros aquí como gente bien guerrosa, ¿no? Entonces es ahí donde entra, creo yo, el principio del volcán, de las historias, los relatos, las leyendas, que es lo que nos da al fin y al cabo una identidad y nos maneja por un solo ámbito, ¿no? Que es conocer bien lo que somos, lo que fuimos y a dónde vamos. Ariadna, ¿qué te parece el trabajo de las compañeras? Pues a mí también me parece muy interesante todo este proyecto, porque pues a través de cuentos, de las historias, les están transmitiendo a los niños pues un poco de toda nuestra historia, de que, como dice Alan, de saber de dónde venimos, de por qué, por ejemplo, ahora existen los narcocorridos y de dónde proviene todo. Muy bien, bueno, pues les agradecemos mucho que estemos aquí en su proyecto. A continuación pues vamos a ver una reseña de esta exposición. Muchísimas gracias, sí, también a la Facultad de Historia, a los maestros y a todos, muchísimas felicidades por su proyecto. Colorín Colorado creo que va a ser un buen ejemplo para todos nuestros muchachos de que la historia se puede contar de una forma interesante y divertida, y se puede conocer pero mucho, ¿sí? Muchísimas gracias, amigos de KPEX, Colorín Colorado. Este video se acabó. A ustedes gracias. No, Continuará.